Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto saludarlos en un nuevo miércoles y esta emisión de Mundo Ciudadano, por supuesto, a través de Tech Sounds Radio 94.9 de la frecuencia modulada de su radio. Y bueno, particularmente este programa que se llama Mundo Ciudadano. Les recordamos nuestras redes sociales, que bueno, pues estamos hablando del WhatsApp en primer lugar, 81 83 87 19 49. Nuestro teléfono en cabina 81 83 87 06 65. Y bueno, también tenemos un correo electrónico que es techsoundsradio@servicios.tech.mx. Así que bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de películas futuristas y nuestra vida actual o nuestras sociedades actuales. Y bueno, quisimos abordar este tema porque, bueno, ya ven ustedes que últimamente se está hablando mucho, se habla mucho de lo que es la inteligencia artificial y todos estos temas y todo. Y revisando un poco todo lo que era la parte cinematográfica o cómo el cine ha utilizado a lo largo de su historia, más de 100 años, ya va para 130 años el cine, y ha usado el futuro como un recurso cinematográfico. Entonces, bueno, pues apenas un experto para poder hablar de este tema, y justamente el día de hoy se encuentra aquí con nosotros en cabina José Quintanilla, licenciado José Quintanilla, licenciado en Ciencias de la Comunicación de aquí del Tecnológico de Monterrey, por supuesto, promotor cultural y bueno, crítico y amante del cine, y bueno, además también coordinador y jefe y director de comunicación de muchos eventos, tanto nacionales como internacionales, como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la de aquí de Monterrey, el Festival de Morelia, en fin, no acabaríamos diciendo el currículum de Pepe, a quien respetuoso y cariñosamente le digo Pepe también. Bienvenido, Pepe. Muchísimas gracias, Sergio. Aquí estamos, felices de estar en los micrófonos de Tech Sound Radio, que mantiene estos espacios de comunicación y que el hecho de que Mundo Ciudadano también se interese por lo cotidiano que nos está pasando y cómo la misma sociedad nos hemos estado asomando en el futuro, pues es bastante interesante. Un gusto estar aquí en Mundo Ciudadano. Muchísimas gracias. Pues es que fíjate que lo habíamos platicado, Pepe y yo, antes de hacer este programa, veíamos cómo distintas películas, y bueno, pues desde hace muchos años, desde principios del cine, empezaban a usar el futuro como un tema cinematográfico. Y mi primera pregunta para ti, Pepe, es cuál consideras, si es que la hay así particularmente, alguna película que empiece a tratar el tema del futuro? Definitivamente, si nos vamos a la historia del cine, ese 28 de diciembre de 1895, que en un salón de un hotel de París, los hermanos Lumière, que se dedicaban a las fábricas, hacen el primer video organizacional. No sabían ellos que estaban haciendo video organizacional, pero es la salida de los obreros de la fábrica, ¿no? Entonces, dicen, estamos respetando los derechos laborales, nadie se queda horas extras, cosas por el estilo. Hacían pequeños cortos o cortometrajes realista, y lo comparten con la sociedad un poco como hobby, como afición de decir, pues esto no le va a interesar a nadie, ¿qué puede servir grabar un tren en movimiento, empleados saliendo, damas pasando? Uno de los asistentes a esa sesión era un hombre que se dedicaba más al teatro, a lo mágico, a lo escénico, Georges Méliès, y se le ocurre de todas las películas que puede empezar a hacer, pues empieza a hacer cosas surrealistas sin ser surrealista, cosas de imaginación, etcétera, etcétera. Y una de sus películas más elaboradas, que es bastante icónica, es El viaje a la luna. Entonces ya desde el hecho de salirnos de este planeta, la primera película espacial también ya rebasa los 100 años, y más adelante, en esta evolución del cine que se dedicaba a filmar teatro, a buscar opciones, la gran tentación, exactamente como ahora ocurre con las películas de Marvel, de superhéroes, todas estas grandes superproducciones, pues ya las están buscando desde hace años. No querían historias bucólicas, rurales, etcétera, etcétera. Y una de las grandes producciones, justamente hace
un siglo, aquí nomás hace un siglo, Ujú. se empezó a planificar. Por eso podemos empezar a decir o plantear que el futuro está por cumplir 100 años. Porque justamente en esta época le dijeron a un señor austriaco, mal confundido alemán, ya que la historia a los austriacos los confunden mucho con los alemanes, y dijeron a Fritz Lang, aviéntate una película que atraiga, que llame, que sea, etcétera, etcétera. Y se puso a planificar lo que estrenó entre el 25 y el 26, hace casi un siglo, lo que sería Metrópolis, una cinta futurista. Otra vez el trabajo, recordemos que tanto los hermanos Lumière pues eran así como que novatos en el mundo empresarial de la recién inaugurada revolución industrial, y este hecho de la revolución industrial, los horarios, los compromisos laborales, la puntualidad, todo esto que se estaba edificando para construirse las primeras nociones de laborismo, de sindicalismo, de que se ponían nerviosos los empresarios cuando los obreros empezaban a organizarse, lo mete todo en una película, y donde necesita una especie de personaje de vanguardia, futurista, algo que no vea la gente, y algo que no tenía Alemania y no tenía nadie en 1996, era un robot, y nace María. María es la bisabuela de todos los robots que nos ha heredado el cine. El cine de es la primera película que saca un robot, ¿verdad? A menos de que con la historia del cine nunca se sabe que el día de mañana algún investigador inglés pueda encontrar en un archivo de Europa del Este, una cosa así encontrada, otra película que lo haga, ¿no? Venimos de un país que acaba de vivir la Primera Guerra, ya no querían cosas bélicas, claro. ya habían agotado las obras de teatro, ya Shakespeare y todo el teatro, ya habíamos tenido una primera versión, y ellos estaban viendo a algo que ni siquiera le llamaban futuro, le llamaban el mañana. El mañana. Qué bonito. Sí, no. Qué romántico. Oye, pero en esa película, Pepe, literalmente sale un robot, o sea, un robot como casi como Tripio, el de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Bisnieto de María, ¿verdad? Hasta se le parece Sí, por eso ahorita que me decías María, veo esa imagen, o recuerdo esa imagen de esa película, muy buena película, por cierto, que la pueden encontrar inclusive en YouTube, o sea, te metes a YouTube y buscas, o sea, Metrópolis, y encuentras esa película, ¿no? Y a lo largo de los últimos años, distintos compositores se han aproximado a Metrópolis para decir, yo quiero escribir la banda sonora de esta película. Entonces, a la venta seguramente está la versión de Giorgio Moroder, este compositor de cine y sinfónico italiano, que ofrece una versión de Metrópolis, donde empezamos a ver robots, caos, y el rollo de las superproducciones. O sea, las superproducciones ya andaban en Hollywood también, estas películas masivas, como después se le llamó al cine de Cecil B. DeMille, que decían los protagonistas, y un reparto de miles, ¿no? Entonces, sí, claro. Esas fuentes de trabajo, antes de que llegara la inteligencia artificial, ya las había desplazado el cine, porque se pusieron a inventarlos con animaciones por computadora, ¿no? Entonces, esta interacción entre las artes y lo cinematográfico, ahí está. Entonces, en ese sentido y en ese camino, María acaba siendo, pues sí, abuela del robot de Perdidos en el Espacio, que es Dimensión Desconocida, que es Shakespeare con una familia Robinson que anda perdida, Star Wars, que llega en el 77, junto con Tiburón, que había llegado un poquito antes, para hacer que la gente volviera al cine. Lo mismo que estaba haciendo Fritz Lang en 1926. Vengan al cine, que les prometo una gran superproducción. ¿Quién sale? Sale un robot. Claro. Este robot del 77 va a tener otros parientes, porque si el María y la sociedad se ponían en caos, Star Wars y C-3PO tomaban sus propias decisiones. Me dijo, mis órdenes son estas, pero vamos a hacer lo otro. C-3PO es obediente. Arturito trata de ser obediente, pero C-3PO le anda ahí cambiando. No, es así. Entonces ya están ahí esos parámetros. Claro. Y 10 años después, el cine nos inventa a Robocop.
O sea, Oh, claro. robot que va a tener que llegar para imponer orden, Sí. para dar una lectura sobre el bien y el mal, que hoy en día a lo mejor se podría considerar hasta impositiva, fascista, de una cuestión por el estilo, y el mismo cine va a tratar de corregir con otros personajes, como Yo Robot en el 2004. Claro. De Isaac Asimov, que era eso. Basado en Isaac Asimov, cómo lo rescatan, y películas más suaves que hasta Disney le tuvo que tocar con Wall-E, Chappie, un robot hecho de destrozos, distintas cuestiones, y ahí va avanzando lo cinematográfico. Entonces quiere decir que si en el 26 ya teníamos un robot que se ponía a pensar, que se ponía a actuar, que incluso tomaba un poquito control del desorden o desordenaba el caos, la ciencia de todos modos seguía avanzando. Y un señor, Alan Turing, que su vida fue lo suficientemente interesante para que Hollywood mismo le hiciera su película, El Código Enigma, en el 2014, hace una década. Él tenía dentro de sus chambas, despuesito de que había estado descifrando los códigos enemigos de los alemanes para los ingleses, que es lo que se trata el Código Enigma, lo que se puso a hacer fue evaluar a las máquinas. Decir, a ver, tienes esta computadora, ¿qué tan listilla es? ¿Qué tan bueno? ¿Cuánto se tarda en pensar? ¿Cuánto se tarda en decidir, en tomar una decisión? ¿Qué tan buena es su decisión? Y a partir de ahí, lo que se hace en los 50, también el cine va a tratar de preocuparse, ¿qué están haciendo las máquinas? ¿Qué me van a hacer las máquinas? Y en ese sentido, nuestro papel de espectador va evolucionando. Me hace recordar esa película que se llama Her, Ella, ¿sí? De este personaje que se enamora de una robot, y que finalmente él estaba sometido a una prueba, ¿no? Con la idea de ver qué tanto el robot se involucraba sentimentalmente con él, y él con ella, que ella era una robot. Un sistema operativo. Exactamente, el sistema operativo. Eso se me hace súper interesante porque, bueno, cuando hablamos del futuro y de esas películas de antaño, como ahorita que nos estaba comentando Pepe, bueno, esta película de Metrópoli está por cumplir realmente un siglo, ¿no? Y en aquellos años, en aquellos principios del siglo pasado, empezaban a futurear acerca de algo que es lo que estamos viviendo nosotros ahorita en este instante. Y recuerdo en esa película, o si mal no recuerdo, ahorita que hablabas de los extras y miles de extras, los grupos de obreros que iban caminando, etcétera, etcétera, que esa idea se ha replicado muchas veces en otro tipo de películas también, pero me llama la atención que se ha hablado, sí, de la inteligencia artificial, se ha hablado, por ejemplo, de los sistemas sociales, y ahorita que hablabas del trabajo y que los empresarios se asustaban cuando los trabajadores empezaban a hacer ahí algunas situaciones y demás, el surgimiento de sindicatos, todo este tipo de cosas, pero también empiezan a hablar, por ejemplo, de esa relación que se me hace muy interesante, en donde sí, el tema futurista por un lado, pero el tema romántico, en donde un robot o una robot con un ser humano, o un ser humano con esta robot, y empieza a haber una relación personal, que es algo que se puede decir que ya está sucediendo en este momento, ¿no? Y en este sentido, el casamentero de este tipo de interacciones entre el hombre y la máquina fue nada menos que Stanley Kubrick, cuando pone a su astronauta al dialogar con esta máquina que controla la nave espacial, que controla una nave preocupada si las computadoras cuando están apagadas sueñan. O sea, a partir de ese concepto, de esa seducción, en el caso de 2001 estaremos hablando de, a lo mejor, de una relación pues más que amistosa, media tóxica, y en el caso de una amistad romántica, pero hay procesos de interacción que le han importado mucho al cine, y le han importado también a la industria de la computación. O sea, al mismo tiempo, o sea,
15 años antes de que saliera la película Her, si tú ibas a comprar una computadora, tenías de dos sopas. La computadora media cuadradita de que ahí está el manual, le lees y te entiendes, y otra que decían, es amigable. Ah, ya. O sea, ya en esa mercadotecnia claro. ya estaba. De hecho, aquí me regresaría un poco para tratarnos sí. de poner en la cronología, en la lista que propone Matías Linares, el líder de este proyecto que se llama Séptimo Proyector, que es un proyecto de cine no nada más en Argentina, sino que está a nivel internacional en Iberoamérica, donde propone una lista de 10 películas donde la inteligencia artificial está vinculada con el hombre. Evidentemente es una lista que cumple perfectamente dos de los requisitos principales que se les pide a este tipo de recopilaciones. El número uno es que sea injusta. ¿Que sea injusta? Totalmente. O sea, tienes que elegir unas y dejar a otras fuera. Entonces, o sea, si tu lista no es injusta, no sirve para nada. Ya, claro. Porque si no acabas con una lista de 500, no, bueno, no terminas nunca. Entonces, el hecho de que sea injusta es un requisito. Sí, pero el que lo balancea es que es una lista que tiene que tener una lógica interna para autosustentarla, para justificarla, para darle valía en el universo. Empezamos con Metrópolis, que decimos, esta María, que es la abuelita de Star Wars, Citripio, Yo Robot, etcétera, etcétera, bla, bla, en esta parte. Y luego viene otro titán del cine, el suizo Godard, que aunque hacía cine en francés era suizo, y estamos hablando del 65. En el 65 Turing apenas estaba probando las máquinas y Godard estaba volviendo a Alphaville, a este pueblo, esta idea de noción donde hay una entidad controladora. Alfa 60 puede estar tomando el control. En un 65, en Europa, cuando Kubrick está encerrado, planificando cómo le va a hacer para mostrar el espacio en la pantalla, que era lo que le preocupaba. Lo que iba a decir Hal, lo que iban a decir los astronautas, cómo iba a estar, cómo nos iba a convencer, cómo nos iba a engañar, cómo nos iba a persuadir de que 2001, una odisea del espacio, iba a estar funcionando en ese sentido. Holnos 9000, que sería su nombre completo, es esta computadora que va a tomar decisiones incluso de vida y muerte. Vamos a evitar los spoilers porque seguramente muchos de nuestros jóvenes radioescuchas se la pueden encontrar después, pero es interesante cómo en 2001 ya existe esto, y al mismo tiempo los cineastas americanos, mientras uno se está asomando al mar, a la tranquilidad del mar, un poco al estilo Hitchcock, de decir, romper con lo cotidiano, que te salga un tiburón en las playas en verano, o otra vez un western, porque finalmente Star Wars es una película de vaqueros espaciales, con láseres en vez de... Nunca lo había visto o nunca lo había pensado de esa manera. De Remington es rescate, y está en las vías del tren, y la diligencia que hay que andar pescando, pues ahora son naves que están acompañadas por los protagonistas. También se van a estar preocupando de decir dónde está lo cibernético en lo cotidiano. Y va a haber una película que me sorprendió encontrar en la lista, porque yo la tenía totalmente perdida del horizonte. Demon Seed, Roberto Villarreal, otro gran crítico de cine aquí regiomontano, seguramente me va a regañar porque no me sé el título en español. La semilla demoníaca, donde esta inteligencia artificial va a controlar la casa del protagonista. O sea, estamos en un 77 lleno de películas caseras. Mia Farrow es ciega y en su casa se le mete a alguien y no sabe qué va a hacer. En otras películas también hay invasores, es ver cómo se protegen, etc. Y el cine va a evolucionar. Cuando se les agota esto, 10 años después van a inventar películas donde los malos se te meten a los sueños y te persiguen. Pero vamos a mejor seguir el término de la inteligencia. Y es en ese momento donde Ridley Scott propone Blade Runner, propone una película futurista, propone un futuro pues más cercano a la realidad, porque hasta ese momento los futuros eran perfectos. O sea, en otra película, El espacio, a mí me llamó mucho la atención
los protagonistas pues no sudaban, sufrían, se quejaban del calor. En las películas de ciencia ficción siempre no estaba. Aquí en Blade Runner es un futuro distópico, hay buenos, hay malos, y hay una gama de grises de decir, ¿serán buenos, serán malos, serán humanos? Entonces, claro, el hecho de empezarse a meter todo esto nos va a llevar a otras películas que no están en la lista, porque Blade Runner fue el que abrió camino en ese sentido. Pero en ese caminito ya nos posicionamos a un 82, o sea, a 4 décadas ya estamos preocupados. Si los robots se parecían a nosotros, si nos podían controlar, si podían estar en nuestro entorno cercano, y era una realidad pues mucho más distante ahora, donde tienes artilugios en tu casa, donde le puedes decir, toca una de José José o cuéntame un chiste, claro, porque el aparato le puedes ordenar a Alexa eso. En 2001 la orden hubiera sido, Alexa, no me asesines. Acá en esta casa es cuéntame un chiste, pero seguimos conviviendo con la tecnología. Claro. Qué impresionante todo esto que nos ha también mostrado el cine, y digo, ahorita que estábamos remontándonos a esta película Metrópolis, la verdad es que se la recomendamos mucho. ¿Cómo proyectaba el cine el futuro y cómo veían en aquellos tiempos lo que podría ser una época que ahorita nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención todo esto, y lo importante de tratar un tema en un programa como estos de Mundo Ciudadano, lo importante es que nosotros veamos cómo el cine también ha sido un recurso como para irse adelantando un poco, irnos como cantando las cartas, como se dice coloquialmente ahí, adelantándonos un poco a lo que pueda venir. Y mi siguiente pregunta es esta, Pepe. ¿Qué tanto ves tú que esa tecnología futurista de la que se hablaba en el cine de los 60, de los 70, de los 80, ahorita es una realidad? Habría que distinguir entre lo que propone el cine y lo que está ocurriendo en la realidad. Películas de vanguardia como Tron en los 80 o Terminator en el 84, que también está en la lista de Matías Linares, próximamente la va a publicar en Séptimo Proyector, lo pueden seguir en redes como Séptimo Proyecto, o sea, se comen la R final. Pues está prefigurada en el cine. Esto de que las máquinas se pongan en contra tuya, afecten, echen a perder tu trabajo, intervengan en tu vida, ¿es la imaginación o trata de imprimir un archivo 5 minutos antes de tu junta? Claro. Y no jala la cosa. La duda sería decir, oye, ¿lo estará haciendo la impresora adrede o por su cuenta? Justamente cuando más urgencia tengo es cuando se esmera en no imprimir, ¿no? Ese principio de Murphy que está con las tecnologías, siento que lo vamos a tener presente y bueno, en esta diferencia que tenemos, seguramente cuando llegue la gran revolución cibernética, etcétera, pues van a empezar los de primer mundo, porque nosotros vamos a tocar acá una tecnología acá más como que del CONACYT o de un poquito más rudimentaria, más acorde con nuestro tercermundismo seguramente. Entonces, en ese sentido ocurre un proceso muy curioso que también hay que entenderlo con la mercadotecnia de la inteligencia artificial. Claro. Así como en los 80s, las computadoras te estaban diciendo, tú puedes, o sea, si tú eres ingeniero, te vas a llevar muy bien con esta que se llama PC. Ya hay 40 máquinas. 40 marcas distintas ofreciéndote esta computadora, un teclado, tienes que aprender idiomas especiales, COBOL, C, comunicarte con ella. Luego un lenguaje que desarrolló el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que aquí en el TEC había un campamento de verano para que los niños aprendieran luego desde chiquitos, o te ibas con una sola marca, la famosa manzanita mordida, que te dice, aquí te tengo, es más cara, pero es amigable. Claro. Entonces, en ese sentido de la misma mercadotecnia,
va a estar ocurriendo. Casualmente, si revisamos las notas periodísticas, la inteligencia artificial llegó hace como 12, 14, 15 meses, una cosa así. O sea, antes no había, o estaba guardada y de repente la sacaron. Estamos hablando de que muchas de esa inteligencia artificial no son más que programas. Son programas de computación. Y ahora nos enteramos por las noticias de los periódicos especializados en negocios que un especialista de inteligencia artificial gana más que cualquiera. Pero en realidad estamos hablando de programadores. Estamos hablando de gente que programa, que hace un programa que puede tomar decisiones en cierto rango de independencia de alguna manera. Entonces, en ese sentido, hay que distinguir eso y hay que volver a decir por qué de repente la inteligencia artificial empezó a importar tanto en los periódicos, en los programas de debate de televisión, en los en redes sociales, en todo. Tenemos desde chats que se pusieron muy accesibles para los estudiantes y les permite hacer trampa, pero es exactamente igual que la historia de infinidad de casos, como decía, oye, pues una pistola es mortífera si le apuntas a una persona y la disparas, pero si usas bien esa pistola y le disparas a cierto animal que te puedes comer, pues te facilita en vez de que andamos cazándolo como cavernícolas. Entonces, en ese sentido, yo sí haría la observación de que estamos bajo fuego, todos los países del mundo, sobre una tendencia en la mercadotecnia de la industria de la computación a favor de la inteligencia artificial. Suena muy conspirativo, pero en realidad es una industria que está buscando fondos, inversión, que compres acciones para decir, invierte en inteligencia artificial. Esto es el futuro. Es la nueva fiebre del oro, como hemos tenido fiebres del oro a lo largo de toda la humanidad. Claro. Si eres católico tienes que ir a conquistar el tienes que ir a Oriente. Si eres italiano tienes que ir a conseguir especias a la India y a China, y etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que invertir en inteligencia artificial porque si no nos vamos a quedar fuera. Entonces muchas cosas que están siendo posicionadas como temas, bueno, aquí en un país como México, decir que no nos dedicamos todos a decir voy a comprar 500,000 acciones de esta empresa, no sé qué, en los mercados financieros sí es algo valioso y curiosamente es algo que está ocurriendo, como en su momento los viajes espaciales, como en su momento las tecnologías de la información, como en su momento las plataformas y las tecnologías, es parte de lo que tenemos que buscar, coexistir y encontrar algún modo también de sacarle provecho para nuestro desarrollo como humanos. Así es. Pues muchísimas gracias al licenciado José Quintanilla por habernos acompañado el día de hoy en este programa, que estuvimos hablando de películas futuristas y nuestras sociedades actuales. Muchísimas gracias a Willy por todo su apoyo en la transmisión de este programa. Están ustedes escuchando Tech Sounds Radio. Sigan aquí en nuestra frecuencia 94.9 de su FM. Y bueno, los invitamos el próximo miércoles también a las 3:30 de la tarde a seguir escuchando Mundo Ciudadano. Yo soy Sergio León Carabeo. Por mi parte es todo. Gracias. Adiós.